la chapa en los conciertos, pero bueno, me la suda porque voy a estar en la cárcel y si no doy la chapa ahora luego voy a estar ahí matándome en el gimnasio pensando mierda, tío, tendría que haber dicho eso. Así que lo suelto, matad un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad uno, me cago en la hostia. Buenas noches, es viernes 18 de mayo y José Miguel Arenas, más conocido como el rapero Valtonyc, vuelve a hacer de las suyas. Durante un concierto anima al público a salir a matar guardias civiles y pide una bomba para el fiscal que solicitó al juez su condena, Javier Torres. Así es, Alba, una condena 3 años y medio de cárcel por injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo y calumnias. No parece que este castigo haya servido al rapero para escarmentar y, peor aún, Valtonyc ha sido defendido por numerosos políticos, personalidades y periodistas de nuestro país bajo la coartada de la libertad de expresión. Otro ejemplo más de la doble vara de medir de la izquierda que da cobijo a comportamientos intolerables y fuera de lugar. Sucede que cuando los ataques se dirigen a instituciones del Estado, fuerzas de seguridad o partidos políticos no progresistas, entonces encuentran respaldo. Incluso pretenden normalizar los insultos y amenazas de muerte usando la ley a su antojo. Nada que ver cuando los receptores de estos insultos o vejaciones son los guardianes de la moral y lo políticamente correcto. Sin ir más lejos, Ramón Vera, públicamente conocido como la tuitera Cassandra Vera, recibió el amparo de toda la izquierda cuando fue sentado en el banquillo por burlarse de víctimas de ETA. La consigna entonces fue que se trataba de humor. ¿A qué se van a agarrar ahora para defender que Valtonyc llame a la muerte? Más noticias en nuestro sumario. Cabarnia convoca una manifestación para este mismo domingo en la plaza de San Jaume contra la xenofobia, el racismo, el radicalismo y las mentiras del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra. Recordamos que ayer tomó posesión en el cargo obviando a su majestad Felipe VI y a la Constitución española. El llamamiento señala que es una concentración de rechazo a esa presidencia y a estar representados por quien desprecia a otros seres humanos por el mero hecho de que no profesar sus mismas ideas. El boicot de Estados Unidos a Irán ha disparado el precio del petróleo hasta el punto de que el barril de Brent, usado como referencia del valor de esta materia prima en Europa, ha superado los $80 por primera vez desde noviembre de 2014. Por este motivo, Irán es ya el quinto mercado por venta de petróleo a España, con una importación de 1,4 millones de toneladas entre los meses de enero y marzo. Esta cifra es un 67,4% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Las previsiones de España, después del 0,7% de crecimiento en el primer trimestre, son mejores que las prudentes del Gobierno. Por lo tanto, tenemos ahí un colchón en las mismas. El soldado de infantería marina Antonio Carrero Jiménez falleció a los 27 años de edad este viernes en Malí tras sufrir un accidente en el vehículo que viajaba junto a otros tres militares españoles. 2 de ellos han resultado heridos y el tercero ileso. Los hechos se produjeron cuando el vehículo, que formaba parte de un convoy, se salió de la carretera, según ha informado el Ministerio de Defensa. Estaban desplegados en la misión europea de adiestramiento a las Fuerzas Armadas malienses. El Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte han cerrado este viernes su pacto de gobierno en Italia, en el que incluyen las repatriaciones masivas de inmigrantes irregulares, una renta básica de 780 euros para los ciudadanos más desfavorecidos y un impuesto único, según ha anunciado el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio. Según los expertos, exigirá un gasto al Estado de al menos 70.000 millones por las drásticas bajadas de impuestos y subsidios. Nos vamos. Alba, efectivamente creo que me estabais escuchando ya. Bueno, hay que hablar de 2 trágicas noticias, 2 sucesos que han conmocionado la actualidad en América a esta hora de la tarde. Primero, conocemos lo que ha ocurrido en Texas, concretamente en el municipio de Santa Fe, muy cerca de Houston, un suburbio de una de las ciudades más importantes del estado de Texas, donde un joven de 17 años, Dimitrios Pagurtzis, ha disparado indiscriminadamente contra sus compañeros. Ha ocurrido a las 7:30 de la mañana, hora local en esta ciudad
ciudad de Santa Fe. Confirmados 8 fallecidos, todos menores o profesores de ese instituto en el que también acudía el agresor, que ya ha sido neutralizado. Las últimas informaciones afirman que habría explosivos en los alrededores de ese instituto. Más tarde hemos conocido hace apenas una hora una noticia posiblemente aún más trágica. Un avión procedente de La Habana que acababa de despertar del aeropuerto internacional de la capital de Cuba se ha estrellado nada más comenzar el vuelo. Había 108 pasajeros, concretamente la compañía que lo operaba era la Compañía Cubana de Aviación, y de esos 108 pasajeros no hay noticias. Eso sí, las informaciones iniciales afirman que hay un gran número de fallecidos. El código ético de Podemos no es una formalidad, sino el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones, y supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo. Ni lo he pensado, ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio gaditano de La Viña. Ya es bastante privilegio vivir en La Viña, en Cádiz, con Teresa. Por eso no recibo otros ingresos y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes. No es la donación en sí misma, es no parecernos a la casta, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente. Es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales. Acaban de escuchar la brutal reprimenda en directa del alcalde de Cádiz a Pablo Iglesias y a Irene Montero por su casoplón de 600.000 euros. Y a pesar de que los de Podemos hayan presumido públicamente de su transparencia, hoy hemos conocido que ambos ocultan que van a cobrar un 33% más de su sueldo a partir del mes de octubre, fecha que curiosamente coincide con el nacimiento de sus 2 hijos. Ahora mismo ganan 3 salarios mínimos interprofesionales, es decir, 2.200 euros, y en unos meses percibirán 4 salarios mínimos cada uno, de modo que su sueldo va a ascender a los 2.943 euros mensuales por barba. Las explicaciones que la portavoz de Podemos, Irene Montero, ofrecía en el día de ayer no han convencido a nadie. Montero atacaba al exministro de Economía, Luis de Guindos, por comprar un ático y especular con él, y luego lo negaba cuando una periodista le preguntaba si era coherente. Vean. Si me preguntan si en Podemos pensamos y si yo como portavoz parlamentaria pienso que la economía debe estar en manos de la gente y no de los mayordomos de los poderosos, le digo que sí, lo pensaba ayer y lo pienso hoy. Creo que el señor de Guindos ha demostrado en multitud de ocasiones que no está para servir a la gente, igual que el Partido Popular, que está para servir a los poderosos. Y si me preguntan si pienso que la economía debe estar al servicio y en manos de la ciudadanía y no de los mayordomos de los poderosos, lo pienso. Sí, no, solo quería pedirle una aclaración. ¿Por qué saben que de Guindos compró para especular y ustedes para vivir? No he dicho tal cosa. Según su publicación en la red social de Facebook, Pablo Iglesias e Irene Montero han firmado su hipoteca con la entidad Caja de Ingenieros. Vamos a profundizar un poco más sobre esta caja. María Matos, buenas noches. ¿Qué es lo que sabemos de ella? Buenas noches. Pues sabemos que es una caja de ahorros catalana que tiene bastante relación con el independentismo. Por ejemplo, la Caja de Ahorros Ingenieros ha sido la única entidad bancaria que no quiso trasladar su sede fuera de Cataluña ante la amenaza de un escenario independentista tras el 1 de octubre. Sin embargo, sí lo hicieron otras entidades catalanas como Sabadell, como CaixaBank o como también Arquia Banca. Además, llama mucho la atención que parte del equipo directivo de esta caja está relacionado con la política catalana. El caso más llamativo es del de Joan Ballé y Rivera, que es el vicepresidente segundo de Òmnium Cultural. Y además, como saben, pues la organización esa independentista que moviliza a las masas más radicales, pues Joan Ballé también es miembro del patronato de la Fundación de la Caja de Ingenieros. Y a su vez, la Caja de Ingenieros es la entidad que emitió el cheque para hacer frente a esa fianza de Carme Forcadell, la expresidenta del Parlamento, juzgada por rebelión. Este importe fue de 150.000 euros y fueron recaudados íntegramente pues por Òmnium Cultural y también por la Asamblea Nacional Catalana, según aseguró esta última. ¿Y cómo es la hipoteca de Pablo Iglesias y Irene Montero que han firmado con esta Caja de Ingenieros? Pues como la casa cuesta 600.000 euros, la hipoteca que se ha pedido es de
de 540.000 euros. Ambos pondrán pues algo más de 800 euros al mes cada mes durante los próximos 30 años. Por lo tanto, calculamos que los tipos de interés de esta hipoteca serían del 0,5%, aunque según Bolsa Manía y otras fuentes no existe en el mercado un interés pues tan bajo. Gracias, María. Y nos vamos ahora hasta Rivas Vacia, Madrid. Es el pueblo en el que hasta ahora vivía el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su novia Irene Montero en el piso de él. Allí se encuentra nuestra compañera Miriam Olivas. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Así es, estamos en Rivas, lugar en el que vivían Pablo Iglesias e Irene Montero antes de que decidieran comprarse ese espectacular chalet en la zona de Galapagar por 600.000 euros. Una decisión muy criticada y polemizada, y los argumentos de los políticos ante esto han sido que buscaban más intimidad y que siempre han querido vivir cerca del campo. Pero ante esto, ¿qué piensan los vecinos de este pueblo? Vamos a escucharlo. Bueno, me parecen un poco increíbles. Es verdad que vivir cerca del campo está genial, pero bueno, Rivas no es de los municipios que menos verde tienen. Sí, bueno, es incoherente totalmente, claro. Mi opinión es que se tenían que haber quedado, que no era el momento, porque esto perjudica a su credibilidad. A mí me parece bien que se gasten su dinero en lo que les apetezca. Si él gana ese dinero y se lo puede pagar, me parece bien. El tema es que él critica lo que ha hecho antes otra persona. Yo creo que ahí es donde viene el problema, pero con su dinero puede hacer lo que quiera. Por un lado, yo respeto que se haya comprado una casa, es su dinero, él hace lo que quiere con su sueldo, aunque lo cobre de nosotros, de mis padres y de mis abuelos. Por otro lado, me parece un poco hipócrita que se queje de... yo recuerdo una vez que subió a Twitter que estaba en el metro y ponía pan, chorizo y no sé qué. Y el tío como si fuera pobre o algo así. Tío, no eres pobre. Yo creo que en primer lugar debería de haber dado ejemplo, y dado que criticó lo mismo de otras personas, él haber hecho acopio de su propio ejemplo y no hacer algo así. Yo me parece que cada uno tiene que vivir donde le plazca, ¿entiendes? Sí que es cierto que aquí prácticamente tienes el campo, bueno, a pie de puerta, ¿no? Hombre, cada uno puede decidir lo que crea conveniente de dónde vivir. A mí Rivas me parece un sitio muy bonito para vivir. Lo puedo entender, lo puedo llegar a entender, que pues tenga otro poder adquisitivo y vaya a formar una familia. El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha salido, como no, en defensa de Pablo Iglesias e Irene Montero por la compra del chalet. Para Echenique, dice, es reaccionario acusar a ambos de incoherentes por haberse gastado 600.000 euros en esta vivienda. Yo creo que ese planteamiento, el planteamiento que dice que es incoherente tener un buen salario y una buena casa y querer que tu país sea un país mejor, creo que es un planteamiento profundamente reaccionario. Yo creo que hay, afortunadamente en nuestro país, hay una clase media decente. Y yo creo que eso es la condición de posibilidad para que España sea un país mejor. Hoy continúan las críticas al líder de Podemos y a la portavoz del partido de extrema izquierda por la compra de este chalet en la Sierra de Madrid. Así se han referido al doble discurso de los líderes de Podemos, el vicesecretario general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ahora, claro, no puede ser que si la compra uno del PP es especulación y si la compra uno de Podemos es para iniciar un proyecto de vida. Oiga, es que eso, yo creo que este ejemplo demuestra la incoherencia de Podemos. Es que es una farsa, su mensaje es una farsa. Y sinceramente creo, oiga, aquí todos somos iguales. Pero lo que no puede ser es que si lo hacemos uno somos malvadísimos y si lo hacen ellos es porque quieren tener un proyecto de futuro mejor para sus hijos. Pues para los del PP también, lógicamente. Como yo no soy populista, como Pablo Iglesias e Irene Montero, que lo son y así se reconocen, yo nunca criticaré que nadie con su dinero se compre lo que le apetezca, porque creo en la propiedad, creo en la libertad y porque no soy populista. Por tanto, no lo puedo criticar, no me sale criticarlo. Y por tanto, nosotros nos felicitamos de que, por nuestra política económica, ese crecimiento integrador permita cada vez más a jóvenes parejas emprender un proyecto familiar, adquirir viviendas y acceder a una hipoteca que hasta hace poco, sin duda, no podían hacerlo. Y volvemos a conectar en directo con Miriam Olivas porque parece que las bases de la formación morada se levantan contra Iglesias y Montero, ¿no?
Buenas noches, Alba, otra vez, así es. Vamos a escuchar las voces críticas del partido que han criticado esta decisión de comprarse ese chalet de lujo en esta zona también lujosa. El primero, como habéis comentado antes, ha sido José María González, el alcalde de Cádiz, que ha dicho que el código ético del partido está para cumplirlo, que no es un formalismo simplemente y que es un compromiso, y también que para representar a la ciudadanía hay que vivir como la ciudadanía. Pero no ha sido el primero, pero no ha sido el último. Vamos a escuchar qué se dice de esta decisión. Hasta los más próximos a Pablo Iglesias comienzan a abrir distancias con el líder de Podemos tras la criticada adquisición de su nuevo chalet de más de 600.000 euros en la Sierra de Madrid. Las redes sociales, como siempre, están siendo duras, pero es que los ataques vienen incluso desde las propias bases moradas. ¿Quién puede dar credibilidad a semejante tipejo? Están haciendo todo lo que criticaban en sus inicios, pero a quienes lo conocemos de antes de Podemos no nos sorprende. Claro y directo, el rapero Pablo Hasél, íntimo de Iglesias y monedero en los inicios de la formación. Eso no quita que seáis unos sinvergüenzas haciendo todo lo contrario a lo que decíais. Con una vidorra a costa de haber mentido a personas desesperadas en la absoluta miseria y desmovilizar las calles. Pero si buceamos un poco, sin necesidad de buscar mucho, encontramos miles de mensajes que vienen desde las propias bases, de los propios votantes, que no comparten esta decisión de la feliz pareja. La compra del chalet será todo lo legal del mundo, pero dudo que sea ético y por supuesto que no es estético. Conozco gente cercana, obrera y currante muy decepcionada con el tema del chalet. No van a votar a Podemos, dicen. Me entristece la situación realmente. El montonaco de refugiados que caben en el casoplón de Pablo e Irene. De hecho, muchos no han parado de retuitear y airear el antiguo mensaje de Iglesias al ministro de Guindos. Varios de los diputados de Podemos que han participado estos días en actos y comisiones parlamentarias han eludido contestar a los periodistas al ser preguntados por la nueva adquisición de Iglesias y Montero, algo que ya hemos visto el señor Kichi no ha hecho. Miriam, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Tiempo de opinión y para ello tenemos conexión con Cristina Seguí, periodista. Cristina, muy buenas noches. Una vez escuchadas sus explicaciones, ¿se ha convertido Pablo Iglesias en casta? Bueno, Pablo Iglesias no se ha convertido en casta ahora mismo. Pablo Iglesias accedió al poder con la única intención de relevar a lo que él llamaba casta, ¿no? Esto viene a callar las dudas de muchos, de millones de incrédulos que le han votado y otros tantos que no. Él ya era casta cuando cobraba una cantidad prohibitiva como eurodiputado y como diputado nacional, cantidad a la que menos de un 10% de los ciudadanos normales españoles pueden acceder. Lo que sí que es cierto es que ha confirmado esa imagen de nuevo rico que en cuanto toca poder, en cuanto gana algo de dinero, cosa que él siempre criticaba, se ha comprado ese casoplón muy parecido, mucho más parecido al de Isabel Preisler, que a esa casa de la que siempre presumía vivir a pesar de lo humilde que era, ¿no? en Vallecas. Las explicaciones de Irene Montero han sido realmente lamentables. Cuando aquella periodista le preguntó por qué tenemos que pensar o por qué saben ustedes que Luis de Guindos especulaba y tenemos que creer que ustedes solamente van a vivir, ¿no? Y esa cara de póker que se le quedaba, totalmente absurdo y totalmente mentira esas explicaciones sobre qué cuota iban a pagar. Habrá que ver, además, si han especulado con esa casa, con el suelo incluso de la vivienda, y vamos a ver qué sucede. Estoy segura de que esto sí que les va a hacer daño, ¿no? Cristina, gracias y buenas noches. Lo ha vuelto a hacer. El rapero José Miguel Arenas Beltrán, más conocido como Valtonyc, ha animado al público que asistía a uno de sus conciertos a matar guardias civiles y a poner una bomba a un fiscal. Valtonyc, que ya ha sido denunciado por Actúa Baleares, tiene orden de ingresar en prisión antes del 25 de mayo para cumplir una pena de 3 años y medio por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. Yo sé que soy un puto pesado que solo doy la chapa en los conciertos, pero bueno, me la suda porque voy a hacer la cárcel y si no doy la chapa ahora luego voy a estar ahí matándome en el gimnasio pensando mierda, tío, tendría que haber dicho eso. Así que lo suelto, matando un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad uno, me cago en la hostia.
Hablamos con el portavoz nacional de la Unión de Guardias Civiles, Santiago Corella Ruiz, que está al otro lado del teléfono. Señor Corella, muy buenas noches. Buenas noches. Como vemos, el rapero Valtonyc continúa dando la nota. ¿Cómo es posible que actúe así apenas una semana de entrar en prisión? Pues es muy fácil, la impunidad de este país, la injusticia completa de la legislación que nuestros parlamentarios firman y ratifican en el Congreso de los Diputados y en el Senado, sin nada más. Pese a haber sido ya condenado por unas declaraciones previas, ¿podrían estas nuevas amenazas ser constitutivas de otro delito de odio? No sé si se plantean además presentar una denuncia desde la Unión de los Guardias Civiles. No solo se van a presentar, y no solo por esta asociación, sino por varias más. No solo es un delito de apología al terrorismo, incitación al odio. A este señor le sale gratis, va a entrar en prisión. Y para los líderes de ciertos partidos y de ciertos movimientos, este señor, pues esto lo que está ejerciendo es libertad de expresión. A mí me gustaría saber si la libertad de expresión es recíproca. Si yo digo eso de su familia, o si digo eso de su tribu, o si digo eso del grupo de los grupos a los que pertenece, me sería igual, que no, seguro que no. Es perseguible siempre por la izquierda, o por este tipo de gente, es perseguible lo contrario. Lo de ellos no es libertad, solamente libertad de expresión. Señor Corella, ¿qué le produce más repugnancia, tristeza o miedo? ¿Las palabras de Valtonyc o que el público le jalee? ¿Sabes lo que me produce? Lo que me produce es a esto hemos llegado, el analfabetismo de este país. O sea, vamos a ver, la Guardia Civil, que en realidad son gente de todo tipo de representación de este país, hijos de obreros, hijos de funcionarios, en la Guardia Civil hay de todo, en la Policía Nacional hay de todo, en los cuerpos de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado estamos gente de todas las estopas de la sociedad española. Y un señor dice que nos merecemos morir. Si nosotros decimos eso, estaríamos cometiendo un delito y en muchos casos acabaríamos en prisión. Sobre todo en la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado, que nuestro código deontológico nos impide hacer este tipo de expresiones. ¿A usted qué le parecería que yo llegara junto a este señor, le pegara un puñetazo en el estómago? Delictivo. Si él lo hace o lo proclama, hay que jalearlo. Cojonudo. Viva la legislación de este país y viva la educación que reciben nuestros hijos. Señor Corella, ¿a qué cree que se debe este auge de amenazas y deseos de muerte contra la Guardia Civil y la policía cuando hace unas décadas pues todo esto no sucedía o apenas sucedía? Pues mire, yo le voy a explicar una cosa. Los que estuvimos en la lucha antiterrorista, los que estuvimos en el País Vasco, en la época de los 70, 80 y 90, los que hemos vivido verdaderamente en nuestras carnes la falta de libertad, los asesinatos, los homicidios, la persecución, esto nos produce risa. Este tipo de gente lo único que merece es lo propio, que lo que piden para nosotros, que lo reciban ellos. A mí esta gente me gustaría verlos en campos de refugiados, trabajando, pero no con el dinero que les da este país, ni con retribución, no, ellos mismos, no los veo haciendo un disco, maquetándolo y colgándolo en YouTube. Esta gente lo que son ignorantes, no saben de lo que hablan, no saben lo que es sufrir, no saben lo que hay, sencillamente son analfabetos, integrales, que es lo peor. Durante los últimos meses hemos asistido a multitud de políticos y periodistas que han dado la cara por Valtonyc y que han justificado sus palabras en base a la libertad de expresión. Tras estas últimas amenazas, ¿tiene algún mensaje para todos ellos, señor Corella? Pues sí, señor. Le voy a dar un mensaje muy fácil. Lo que no quieres para ti, no lo desees a los demás. Sin más. Nada más que eso. Pues Santiago Corella, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, atender a la llamada de este informativo y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Las filas del Ejecutivo continúan mirando hacia otro lado sin mover ni un solo dedo para actuar en Cataluña. El Gobierno quiere abrir una nueva etapa y de nuevo ofrece diálogo a Quim Torra. Así lo ha anunciado el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo en rueda de prensa, aunque avisa siempre dentro de la ley. Por lo tanto, el Gobierno quiere abrir una nueva etapa política, porque la política de imposición de un proyecto por encima de las instituciones de autogobierno, de la propia voluntad de la sociedad catalana, de los tribunales de justicia, de los derechos de los parlamentarios, ha fracasado. Los de la CUP han sido una de las formaciones que, para sorpresa de todos, más han criticado a Quim Torra por sus tuits y artículos sobre los españoles. Pero tirando de hemeroteca, en las redes se ha recuperado un post del 2008 de Elisenda Alamani en el que se sentenciaba lo siguiente. Vean. Hoy celebramos nuestra resistencia, no una derrota.
Nuestro país no es el que queremos desde 1714 y los españoles siguen follándonos por detrás y por delante, sin permiso. La gente que gobierna España es mediocre y vomitiva. Debemos aprender a pedir perdón en vez de pedir permiso. Otra muestra de cómo de débil es su discurso, que tengan que hablar en español en el Parlamento. Que la gente cambie sistemáticamente el español porque le resulta más cómodo no es cortesía, es subordinación y asimetría. Cada vez son más las voces que piden al Gobierno que mantenga el artículo 155 de la Constitución a la autonomía catalana. Así lo entiende, por ejemplo, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña, Carlos Rivadulla, que ha recordado a Rajoy que desde que estalló la crisis, la huida de grandes empresas de Cataluña ha sido una constante. La inestabilidad política, social y económica que azota la región ha suscitado la reacción de los empresarios que han elevado su queja ante la Unión Europea. Saludamos ya al vicepresidente de Empresarios de Cataluña, Carlos Rivadulla. Señor Rivadulla, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. ¿Cuáles cree que serían las consecuencias más inmediatas sobre la economía regional si se produce finalmente el levantamiento del artículo 155? Bueno, realmente, más allá del 155, que es un tema que en efecto es preocupante el sentido de qué va a pasar si se levanta, lo que me preocupa, quiero decir, es qué va a pasar y qué va a hacer el señor Torra. Eso es lo que nos preocupa. Si decide tensión y mayor conflicto, pues evidentemente lo de septiembre-octubre, que fue muy grave en Cataluña, se va a recrudecer, se va a agravar y vamos a ver tres cosas. Vamos a ver más salidas de empresas, que se había ralentizado un poco con el 155, aunque no, digamos, no habían cesado. Vamos a ver menos inversión, van a ahuyentar las inversiones, tanto la local, los propios empresarios españoles, catalanes o de otras partes de España, y la extranjera. Y después creo que se puede retraer otra vez el consumo, de todo tipo, compra de coches, ocio, etcétera, etcétera, porque evidentemente en una situación de tensión la gente prefiere pues estar tranquila, guardarse el dinero, etcétera. Esos tres factores nos preocupan mucho. Pero lo peor de todo, que de audiencia, es que estamos en manos de lo que decía el señor Torra. Si decide caos y tensión o decide pues mayor tranquilidad y lo que es lógico, que es acatar el Estado de Derecho y la democracia. Señor Rivadulla, usted estuvo ayer en Bruselas. Nos gustaría saber qué fue lo que le dijeron los miembros de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, con los que se reunió ayer en la capital belga, para trasladarle, pues eso, la preocupación de los empresarios catalanes. Sí, nos reunimos con todos. Para nosotros, como empresas de Cataluña, somos absolutamente transversales. Se ha difundido lo de ALDE, pero realmente nosotros, con el Partido Popular Europeo, con el Partido Socialista Europeo, ¿no?, y que son los homólogos en España, ¿no?, estamos, digamos, con todos los partidos constitucionalistas, ¿no?, y lo que trasladamos a todos ellos es nuestra preocupación por unos políticos en Cataluña irresponsables que, digamos, se creen los creadores del marco jurídico y político que ellos consideran oportuno y que, por lo tanto, causan tensión política que es directamente traducible en caos y conflicto o tensión económica. Y eso es lo que trasladamos, nuestra preocupación, y recibimos de todos ellos, de los populares, de los socialistas y de los liberales, pues su apoyo y su entendimiento. Y se ha traducido, ¿no? Yo creo que estos tres partidos a nivel de la Cámara Europea están muy claramente posicionados a favor del Estado de Derecho, a favor de la democracia española y desde luego no le dan ningún resquicio, ningún apoyo a estos movimientos secesionistas, no solo en Cataluña. También les preocupa mucho esta ola de nacionalismo y populismo que, quieras o no, está llegando a Europa en varios países, ¿no?, desde Francia, Hungría, el Brexit, etcétera, ¿no?, y eso les preocupa. Señor Rivadulla, en su opinión, ¿qué otras medidas podría adoptar el Gobierno, además de mantener el 155, para ayudar a reactivar la economía catalana? Bueno, está claro que lo principal para una economía es estabilidad política. Eso está claro. Yo no sé, entiéndame que nosotros como asociación, si se ha de levantar el 155 o no, podemos tener diferentes visiones dentro de la asociación, pero es un tema, digamos, más de los políticos. Nosotros solo exigimos una cosa, exigimos estabilidad política. A los políticos autonómicos, por descontado, pero es que, a los políticos, digamos, del resto de España ya lo ofrecen, ya lo intentan, ¿no? Entonces, lo que sí que se podría hacer, pero es que ya me parece bien, o sea, a mí la llamada del presidente Rajoy diciendo que se ha dispuesto a hablar y a dialogar me parece perfecta, evidentemente, es lógico, y además le dijo después dentro del marco legal, lo cual es evidentemente también lógico, ¿no? Yo creo que simplemente unidad en los tres partidos
Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y determinación en no permitir que se instale otra vez un gobierno que no cumpla con la legalidad y que quiere tensión. Eso es lo que les pedimos, y yo creo que más o menos lo están evidentemente con sus matices, pero que los tres partidos constitucionalistas, con su reflejo en Cataluña, están siendo firmes en eso. Eso le pedimos. El resto dialogar, evidentemente, los políticos, pero no solo con los autonómicos catalanes, sino también con los aragoneses, me imagino, y con los cántabros, ¿no? El gobierno central dialoga con todos, faltaría más, para procurar pues lo mejor para todas las autonomías, dentro de lo que es pues la coordinación de los presupuestos, dentro de lo que es la coordinación del gasto público, etcétera, ¿no? Señor Rivadulla, desgraciadamente nos quedamos sin tiempo para más. Muchísimas gracias, le agradecemos de verdad que nos haya atendido y muy buenas noches. Un placer, muchas gracias. Tabarnia convoca una manifestación para este mismo domingo en la Plaza de Sant Jaume contra la xenofobia, el racismo, el radicalismo y las mentiras del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra. Recordemos que ayer tomó posesión en el cargo, obviando a su majestad Felipe VI y a la Constitución española. El llamamiento señala que es una concentración de rechazo a esa presidencia y a estar representados por quien desprecia a otros seres humanos por el mero hecho de que no profesar sus mismas ideas. Recuerden, este 20 de mayo en la Plaza de Sant Jaume a las 12 del mediodía. El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ha advertido hoy del peligro, en su opinión, que suponen los planes del nacionalismo catalán. Según Camps, el separatismo catalán aspira a hacerse con la Comunidad Valenciana. Y los que ayer juraron como presidente de la Generalitat, estoy convencido que en su hoja de ruta está Valencia para que sea países catalanes. Una Valencia fuerte, una Valencia con capacidad de competir, es una Valencia que es imposible que nunca caiga en manos de la idea esta de los países catalanes. Francisco Camps, al que acabamos de escuchar, se ha sentado en el banquillo por las supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia. Camps ha echado balones fuera y ha asegurado que su encausamiento es un asunto político del que ha responsabilizado a Compromís, un partido, dice, catalanista que quiere que haya Fórmula 1 en Barcelona y no en Valencia. El exdirigente insiste en culpar a esta formación y también al Partido Socialista Valenciano de ir siempre en contra de los ciudadanos y remarca la alta rentabilidad que trajo la Fórmula 1 a la ciudad. Bueno, esto es una cuestión puramente política y aquí estoy, como siempre, al servicio de la justicia en este caso y a seguir defendiendo mis planteamientos políticos que creo que siguen intactos incluso en este mismo momento. La Audiencia Nacional dispone de nuevos indicios que acreditan la presunta financiación ilegal del PP de Madrid a través de adjudicaciones públicas de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La multinacional española Indra ha reconocido al instructor de los casos Lezo y Púnica, el juez Manuel García Castellón, que no puede explicar por qué motivo pagó más de 1 millón de euros a varias mercantiles que, según la investigación, habrían desviado luego el dinero a la caja B del PP. Indra ha admitido que bajo la presidencia de Javier Monzón pagó facturas por ese importe, pero que no encuentra en sus archivos internos ningún tipo de información sobre los bienes o servicios que recibió a cambio. Hoy ha sido investido presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, por 65 votos a favor y 64 en contra. Los apoyos han venido desde el Partido Popular y también desde Ciudadanos. De esta forma, los populares han logrado cerrar meses de crisis generada por la expresidenta Cristina Cifuentes por el caso del máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Sin embargo, recordemos, no fue este el motivo de su dimisión, sino fue la filtración de un vídeo en el que aparecía Cifuentes retenida en un supermercado tras ser sorprendida hurtando 2 cremas. La oposición sigue recordando estos episodios tanto al nuevo presidente Garrido como a Ciudadanos por permitir que el PP siga al frente de la Comunidad de Madrid. Y Ángel Garrido ha defendido los avances que ha tenido España en general y la Comunidad de Madrid en concreto con el gobierno del Partido Popular. Y por otro lado ha criticado que la oposición vive en un Matrix alejado de la realidad. Y en cambio ustedes en Podemos lamentablemente eligieron la otra pastilla, la de quedarse dormidos. Y por eso siguen metidos en una realidad paralela donde no se reconoce ningún progreso. Me parece que si ustedes se tomaron esa pastilla para continuar en ese mundo paralelo, no fue por casualidad o por una elección al azar, es que necesitan justificar ese relato previo, ese matrix ideológico y acomodaticio para poder hacer oposición. Lo necesitan. Lejos de amilanarse por las críticas de PSOE y Podemos, el líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado,
mantiene que el mérito de la dimisión de Cristina Cifuentes es de su partido. Presentó el señor Gabilondo una moción de censura para que se fuera la señora Cifuentes. Ese era su interés y su objeto. Se fue la señora Cifuentes, no por ustedes, se fue por nosotros. Dardos envenenados a Ciudadanos es lo que han enviado desde la oposición a las filas naranjas. Desde el Partido Socialista aseguran que ha ignorado su propio discurso de regeneración, mientras que en Podemos critican no haber hecho una regeneración democrática. Ciudadanos ignora, en el caso de que escuche, su propio discurso de regeneración y nueva política, y apoya que el partido que ha gobernado tantos años y también en esta legislatura jalonada de denuncias fundadas, de indagaciones judiciales, de hechos probados y de supuestos ilícitos, pueda seguir haciéndolo. Ahora era el momento en que usted, señor Aguado, tenía la oportunidad de optar por la verdadera regeneración democrática. Su partido podía haber enviado al Partido Popular al único lugar en el que merece estar hasta que consigamos expulsarle de las instituciones, la oposición. Pero ustedes han elegido mantener al PP en el poder, como sostienen a M. Rajoy y al peor PSOE en Andalucía, porque su única patria es el poder y el dinero. Abrimos página económica, semana clave para el Ejecutivo. Entre el lunes 21 y el miércoles 23 tendrá lugar la votación definitiva de los presupuestos generales del Estado de este 2018. La Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados ha finalizado este jueves con el debate y votación de las enmiendas a las cuentas públicas, que tras 2 sesiones concluirá con la aprobación de alrededor de 250 enmiendas. De esta forma, la tramitación presupuestaria en la Cámara Baja supera una etapa más en la que el Gobierno logra afianzar los apoyos de sus socios a las cuentas públicas a través de enmiendas pactadas con Ciudadanos, PNV, UPN, Foro y Coalición Canaria. Sin embargo, estos presupuestos no son lógicos porque se han hecho con unos parámetros que han cambiado drásticamente. Lo analizamos con el economista Carlos Bermejo. Señor Bermejo, muy buenas noches. ¿Cuáles son esos parámetros y cuál será el impacto de estos presupuestos? Buenas noches. Pues lo cierto y verdad es que los presupuestos generales del Estado, que se van a aprobar presuntamente la semana que viene en el Congreso de los Diputados, no reflejan la imagen fiel de la economía española. Porque desde que Montoro los presentó hace unos meses hasta hoy, y mientras Rajoy ha estado negociando con el PNV las nuevas prebendas y ha estado permitiendo que se siga perpetuando el golpe de Estado en Cataluña y financiándolo con el FLA, han ocurrido varias cosas. ¿Cuáles? Pues las más importantes son las siguientes. En primer lugar, los presupuestos generales del Estado se han confeccionado considerando un precio del barril de petróleo de $67,7. Pero a día de hoy está a 80, es decir, se ha incrementado un 18%. Los presupuestos generales del Estado consideraban un cambio euro-dólar de $1,24. Pero lo cierto y verdad es que a día de hoy está a 1,17. Y por último, el bono español a 10 años se consideraba, cara a la factura de los tipos de interés, al 1,7%, y lo cierto y verdad es que convergerá, especialmente a finales de año y por lo que ya ha anunciado el Banco Central Europeo, a cómo está cotizando el bono americano, que son el 3,25% actualmente. ¿Qué consecuencias tienen estas variables y que deben tener los diputados en cuenta la semana que viene antes de aprobar los presupuestos generales del Estado? Según el Ministerio de Economía, por los cálculos históricos que tiene, por cada incremento en el 10% en el precio del petróleo, por cada 10% de incremento, se produce una caída en el PIB del 0,7%. Y una disminución en el empleo de 150.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos terminar el año 2018 con un PIB 0,7% menor y con entre 150 y 180.000 parados más. Pero esto no es lo peor, porque el señor Montoro, que además lo ha enviado a Bruselas, ha puesto unas previsiones para el precio del petróleo para el año 2019, 2020 y 2021 de $63,9. Es decir, aún menos cuando las previsiones de los bancos americanos y de los analistas dicen que vamos a llegar a los $100
seguro en el año 2019 y probablemente durante este 2018. Eso significa, señoras y señores, que podemos llegar a un crecimiento cero y volver a la recesión. Por lo tanto, vuelvo a repetir, señoras y señores diputados, tengan en cuenta estos importantes datos cara a la semana que viene en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, si no quieren que España vaya al abismo. Miles de personas se concentraron ayer en la Plaza Alta de Algeciras, en Cádiz, para expresar su rechazo a la violencia que ha azotado esta semana la ciudad andaluza y que provoca el narcotráfico en la zona. El exdefensor del pueblo andaluz, José Chamizo, pidió ayer una actuación conjunta de las administraciones y los partidos políticos para resolver el problema. El pasado sábado 8 guardias civiles que no estaban de servicio eran agredidos en plena calle, supuestamente por narcos que lograron reconocerles. Hoy el juez ha decretado prisión incondicional para los 9 agresores. Conozcamos ya la última hora y para ello nos vamos hasta nuestra redacción de informativos. Marta García Villanueva, muy buenas noches. Además de ese ingreso en prisión de los 9 detenidos por las agresiones a guardias civiles, hoy ha comparecido el piloto de la lancha que mató al niño de 9 años, a Manuel. ¿Qué es lo que ha dicho? Buenas noches, Alba. Pues el detenido tras la muerte del menor, como dices, ha prestado declaración esta misma tarde en los juzgados de Algeciras y lo ha hecho ya por segunda vez después de que la jueza prorrogara 24 horas su detención. La verdad es que no tenemos muchas noticias, pero el piloto ha podido ser acusado de un delito de homicidio doloso o de homicidio imprudente, así como de un delito de blanqueo de capitales por la adquisición de esa barca, porque recordemos que el propietario recogió esa embarcación en el Servicio Marítimo Provincial tan solo una hora antes del accidente, después de haber sido investigada como una barca que podría estar al servicio del narcotráfico, porque fue interceptada sin papeles y con garrafas de gasolina. Luego, por su parte, el segundo detenido en el momento del siniestro, que es el que iba de copiloto en la lancha que causó el accidente y que quedó en libertad con cargos a la espera del avance de la investigación, ha acudido hoy en calidad de testigo. Siento comunicar que no tenemos más noticias, pero con cualquier novedad seguiremos informando. Marta, muchas gracias. A ti, buenas noches. Hablamos de todo lo que acontece en Algeciras con el exdefensor del pueblo andaluz, José Chamizo. Señor Chamizo, buenas noches. Noche. Usted reclama mayor implicación de las autoridades políticas para resolver este asunto. ¿Acaso es que han estado mirando hacia otro lado todo este tiempo? Ha habido una especie de conformidad después de la dureza de los años de la heroína, el tema que él se controló, aunque a veces de forma dramática, hubo muchas muertes, pero hacia el año 95-97 irrumpe la cocaína, que es una droga que no traía ni el banditismo ni la delincuencia a la que unían la heroína. A partir de ese momento parece que el mensaje de profesionales, de fuerzas políticas y de la propia sociedad era que el problema de la droga estaba resuelto. De ahí vienen todos los errores que se han cometido. Señor Chamizo, una de las grandes preocupaciones es que muchos jóvenes de la zona del campo de Gibraltar, pues ante la poca perspectiva de encontrar un trabajo, prefieren dedicarse al narcotráfico por las cantidades que se pagan. ¿Qué solución hay para un problema así? Bueno, la solución primera, lógicamente, son planes específicos de trabajo para los sectores jóvenes. Reclamamos para el campo de Gibraltar una especie de plan integral. En esto creo que hay acuerdo de todas las fuerzas políticas, que es lo que pedimos, que haya unanimidad en este tipo de acciones, como se ha hecho últimamente también de manera unánime con los temas de seguridad ciudadana en Algeciras. Yo creo que por ahí tiene que ir el tema, pero atención, yo quiero advertir, y sin dramatismo, de que lo que ocurre en el campo de Gibraltar hoy por hoy puede suceder en cualquier punto de la geografía española, y si no se resuelve adecuadamente lo del campo de Gibraltar, tendremos problemas muy duros en el resto del país, casi seguro. José Chamizo, muchísimas gracias por atender al informativo de Intereconomía y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Un cliente de un restaurante de Nueva York ha montado el cólera debido a que varios de los dependientes del comercio hablaban español entre ellos. El cliente, de profesión abogado, ha recriminado al responsable del establecimiento los hechos y ha amenazado con llamar a los servicios de inmigración. Sus clientes y su personal están hablando en español cuando deberían hablar en inglés. Algunas veces lo hacen. Cada persona que escucho lo está hablando. Él lo está hablando, ella lo está hablando. Esto es Estados Unidos. Él es muy ignorante, no le deberían permitir estar aquí. Lo voy a vigilar. Supongo que no tienen documentos. Así que mi próxima llamada será al ICE para que saquen a cada uno fuera de mi país. Si ellos tienen las narices de venir aquí y vivir de mi dinero, yo pago su asistencia social, pago por su capacidad de estar aquí. Lo menos que pueden hacer es hablar inglés. Si piensas tener un sitio en Midtown Manhattan, su personal debe hablar inglés, no español. Tiempo de análisis y para ello tenemos conexión en directo con el historiador Iván Vélez. Les ayudamos ya. Señor Vélez, muy buenas noches. ¿Cómo calificarías este vídeo? ¿Son el idioma español y la cultura española ajenos a la norteamericana y a Estados Unidos? Constitutiva de los Estados Unidos, porque los actuales Estados Unidos integran gran parte de lo que fue Nuevo México, donde estaba, donde había una penetración evidente del idioma español. Eso en lo que respecta a, digamos, al trasfondo histórico. Pero luego, por otra parte, en lo que tiene que ver con el movimiento de población, de todos los hispanoamericanos que han ido integrándose en la sociedad norteamericana, pues es obvio que el peso que ocupan es tan importante ya, pues que la cultura hispana y la lengua española es, me parece a mí, pues una evidencia, es una realidad y por lo tanto pues es algo propio de los Estados Unidos actuales y creo que lo será más en el futuro incluso. ¿Y cómo se puede justificar ese odio al español? ¿Hay hispanofobia en los Estados Unidos? Hombre, hay un sustrato hispanófobo alimentado por la leyenda negra y sobre todo pues por la fricción existente históricamente entre la concepción protestante y la concepción católica del mundo y ese choque de religiones. Yo creo que por ahí hay un elemento de fricción y hay otro elemento de choque también pues en el sustrato racista que ha persistido siempre en los Estados Unidos y que bueno, pues dado que allí se implantó una población que barrió a la autóctona y que por otra parte pues del mundo hispánico pues el producto más logrado probablemente sea el mestizaje, pues ahí también hay una tensión racial que yo creo que son pues los dos aspectos que explican quizá este antagonismo. Señor Vélez, Estados Unidos cuenta con un Estado libre asociado, Puerto Rico, en que el español es idioma oficial y además en muy pocos años se va a convertir en el país con más hispanohablantes del mundo. ¿Puede haber temor a que la cultura española más rica, con más impulso y con más historia que la estadounidense, acabe por imponerse en los estados con mayor presencia latina? Bueno, es algo que no podemos asegurar, pero las tendencias van en ese sentido. Vamos. Quiero decir que el español sigue ganando terreno y todo va a depender de las siguientes generaciones. Si esas generaciones son capaces de mantener la lengua española, la hispanización de Estados Unidos me parece a mí que va a ser un hecho. Si nos damos cuenta, incluso los políticos son tan conscientes de ello que algunas partes de sus programas electorales o de sus actuaciones las hacen en español. Y bueno, pues eso es una realidad que está ahora mismo dentro de esta dialéctica entre el mundo anglosajón y el mundo hispánico. Desde luego no es descabellado pensar que en el futuro, puesto que Estados Unidos está en un continente con un dominio casi total del español, acabe integrándose dentro de estas coordenadas idiomáticas. Vamos. Señor Vélez, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. El movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte han cerrado este viernes su pacto de gobierno en Italia, en el que incluye las repatriaciones masivas de inmigrantes irregulares, una renta básica de 780 euros para los ciudadanos más desfavorecidos y un impuesto único, según lo anunciado hoy. Según los expertos, se exigirá un gasto al Estado de al menos 70.000 millones por las drásticas bajadas de impuestos y subsidios.
Ya es un hecho, Italia contará con un gobierno formado por 2 partidos soberanistas y también euroescépticos. Luigi Di Maio del Movimiento 5 Estrellas y Matteo Salvini de Lega contarán con una legislatura para emprender las políticas que ya han plasmado en este documento tras 2 meses de negociaciones. En materia económica abogan por una bajada de impuestos a todas las rentas y, atención, por una renta básica de 780 euros mensuales, una de las medidas estrella de la formación de izquierdas. Lega, por su parte, ha conseguido imponer su criterio en política migratoria y apuestan por repatriaciones masivas que califican de ineludibles y prioritarias. Y todo porque consideran que el sistema europeo para controlar los flujos migratorios es un fracaso, por lo que también abogan por poner fin al sistema Schengen. Y las críticas a la UE no acaban ahí, ya que si algo tienen en común los 2 partidos es su rechazo a las medidas de Bruselas. Es necesario, dicen, revisar los criterios de gobernanza europea, incluida, atención, la política monetaria, para mantener siempre la soberanía nacional. Y más medidas, porque proponen cambiar la edad de jubilación para que en lugar de a los 67 años, los italianos puedan retirarse cuando la suma de su edad y de los años cotizados sume 100. También abogan por subvencionar las guarderías, pero solo a los italianos, entre otras iniciativas que muchos ya tachan de populistas. Será este lunes cuando el presidente de la República dé el visto bueno al documento y se decide entonces quién será el primer ministro. Hasta aquí toda la información. Muchísimas gracias por su confianza. Volvemos el lunes a las 8:30. Mientras tanto, esta noche a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad con Melchor Miralles. Que tengan un buen fin de semana. Hola a todos, ¿cómo estáis? Tenemos por delante un fin de semana eléctrico marcado por la actividad tormentosa, con granizadas, con intensos vientos y todo esto reforzado, por supuesto, por aire frío, que es el que ayuda a que las tormentas crezcan. Fijaros en los colores grisáceos, esta es la evolución. No acaban de abandonarnos durante el fin de semana y luego para el arranque de la semana que viene, atención a esta pequeña perturbación que se descuelga hacia el sur y que podría dar continuidad a las lluvias cara a la semana que viene, especialmente a partir del martes y miércoles, ya con una situación de borrasca paseándose por España. Pero las tormentas, aquí tenéis el reloj, el sábado apareciendo sobre todo por la tarde y ahí las tenéis desde el suroeste hasta los Pirineos. Luego el domingo se centran más principalmente en el suroeste, Extremadura, Andalucía Occidental, el oeste de Castilla y León, y para el lunes aparecen primero por el sur, zonas de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, y luego van hacia la meseta norte. O sea que estas tormentas van a tener continuidad, acostumbraros a ellas por lo menos para los próximos 3 o 4 días y luego ya veremos lo que llega con esa borrasca que comentábamos. Pero el sábado el tiempo más estable hacia el noroeste, sí que veremos tormentas ya por los Pirineos, la zona del Ibérico central, sierras del sur peninsular, con nubes también en el Mediterráneo, incluso el norte de Canarias, y temperaturas, bueno, pues en la mayor parte de los casos superando los 20 grados, incluso los 25 en algunas comarcas del sur y del este. El domingo otra vez el cielo más despejado lo vamos a ver por el noroeste de la península ibérica, las tormentas en los Pirineos, sistema central ibérico, pero sobre todo aquí abajo entre Extremadura, Andalucía Occidental y zonas de Castilla-La Mancha. Las nubes todavía presentes en zonas del Mediterráneo y al norte de las Islas Canarias, y arrancaremos la semana pues con tiempo más estable por el norte y otra vez las tormentas apareciendo primero por el sur peninsular y luego, como veíamos antes, desplazándose hacia el norte con chubascos también en zonas del litoral mediterráneo. Barcelona 19 grados, ahí baja la temperatura, por el norte cerca de los 20, hacia el sur incluso por encima de los 25 grados. Feliz fin de semana, feliz arranque de semana, precaución con las tormentas.